un día en que el orgullo de un rey se levantó contra Dios, y el cielo respondió con plagas que hicieron temblar a toda una nación. El sol ardía sobre el horizonte egipcio como una corona de oro. Las aguas del Nilo reflejaban su resplandor, tranquilas, sagradas, reverenciadas por generaciones como fuente de vida y orgullo nacional. Los sacerdotes entonaban cánticos, los esclavos hebreos sudaban bajo la carga, y los palacios de Faraón brillaban como si el tiempo no pudiera tocarlos. Pero en el cielo, una grieta invisible comenzaba a formarse. Nadie lo sabía aún, nadie imaginaba que esas mismas aguas, símbolo de fertilidad y poder, pronto se tornarían rojas como la sangre, y que Egipto, el imperio más temido de su tiempo, sería quebrado. No por ejércitos, no por traición, sino por algo mucho más alto. Por la mano del Dios viviente. Hubo un tiempo en que un solo imperio se atrevió a desafiar al Altísimo. Un tiempo en que el corazón de un hombre se endureció tanto que no tembló ante la voz de Dios. Y entonces el cielo respondió, con fuego, oscuridad y muerte. Truenos retumban en la distancia. El viento trae consigo un olor denso, premonitorio. Y en el centro de la escena, un rostro firme se presenta ante el trono más poderoso de la tierra. El Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo. Un silencio cortante invade el palacio. El faraón, vestido en oro, apoyado en su trono de marfil, sonríe con desdén. Luego ríe, pero su risa será breve, porque el río, los cielos y la tierra estaban a punto de volverse contra él. Porque cuando el Creador decide hablar, ni los dioses, ni los ejércitos, ni los muros de piedra pueden detener su voz. Un simple bastón en la mano de un pastor, un pueblo quebrantado, pero lleno de promesas, y un juicio divino que estremecería a todo un imperio. Este no es un cuento mitológico, no es un relato para dormir niños. Es la historia real de cómo Dios humilló al más grande de los reinos y levantó a un pueblo de la esclavitud hacia la libertad. Ríos de sangre, enjambres de ranas, tormentas de fuego, oscuridad total sobre la tierra y la sombra de la muerte caminando en la noche. Este es el relato del juicio más temido de la historia, el día en que el cielo se volvió contra Egipto. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede causar es inmenso. Si este mensaje está tocando tu corazón, retribuye con un gesto simple. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, nos ayudas a llevar este conocimiento bíblico a más personas. Si alguna vez pensaste que las plagas fueron solo leyendas, quédate, porque descubrirás que el mismo Dios que juzgó a Egipto, hoy, sigue hablando. Los muros de piedra del palacio temblaban suavemente con cada paso que daba. Moisés, ya no el joven que una vez huyó de Egipto, caminaba con el rostro firme, la barba blanca tocando su pecho y en su mirada un fuego que no era humano. A su lado, Aarón sostenía con fuerza el bastón, ese mismo que se convertiría en señal, en juicio, en temor. Pero delante de ellos, el trono de Faraón, un trono tallado en oro, marfil y orgullo. En él, el hombre más poderoso de la tierra, vestido con la arrogancia de quien cree que es más que un dios. Rodeado por sacerdotes, consejeros y soldados, su mirada era fría, inquisidora, burlona. ¿Quién es ese Dios al que dices servir? ¿Y por qué habría yo de obedecer su voz? Moisés no parpadeó. El Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. Un silencio cortó el aire, seguido por la risa del monarca, una risa hueca, que pronto sería reemplazada por el rugido del juicio. Faraón se levantó lentamente, caminó por los escalones de su trono y se acercó, con pasos lentos, hacia Moisés. Israel es mío, son mis esclavos. ¿Acaso este Dios tuyo ha olvidado quién soy yo?
En ese instante, Moisés levantó su bastón. No era un arma, no era un símbolo humano de autoridad, era el recordatorio de que el Creador había descendido. No vengo en mi nombre, no vengo con espadas, vengo con la palabra del yo soy. Y ante los ojos de Faraón, el bastón cayó al suelo y se transformó. Una serpiente viva, vibrante, llena de vida. El sonido de su piel sobre el mármol hizo que incluso los soldados dieran un paso atrás. Los magos egipcios, confiados en su poder, hicieron lo mismo. Arrojaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero la escena no terminó ahí. Ante todos, la serpiente de Moisés se deslizó con velocidad y devoró a las otras una por una. Silencio. Nadie habló. Ni el rey, ni los sabios, ni los sacerdotes. El orgullo recibió su primera grieta, pero aún no se quebró. Faraón respiró profundamente. Un truco más de esclavos. Y con un gesto de su mano, ordenó a sus guardias que vuelvan a sus tareas y que doblen la carga de trabajo. Si tienen tiempo para hablar de libertad, es que aún no han sido oprimidos lo suficiente. Esa noche, el pueblo hebreo lloró bajo el peso de su dolor. El barro era más pesado. El látigo caía con más fuerza. Las oraciones se elevaban con más urgencia. Pero el corazón de Faraón se endurecía aún más. La madrugada siguiente, Moisés y Aarón regresaron. Esta vez con un mensaje más claro y con una advertencia. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Tú no has escuchado mi voz, pero sabrás que yo soy el Señor. Faraón los ignoró, ordenó que fueran echados del palacio, y el cielo comenzó a oscurecerse. En las casas hebreas se encendían lámparas de aceite. En los campos los bueyes descansaban. Pero en el cielo algo invisible comenzaba a moverse. Esa noche el Nilo, el orgullo de Egipto, la vena de su riqueza, la fuente de su gloria, comenzó a cambiar. La corriente perdió su color. El azul profundo se volvió turbio y luego rojo. No como el vino, ni como el barro, sino como la sangre. Densa, oscura, con olor a juicio. Los pescadores gritaron, los sacerdotes corrieron al templo. Las tinajas de agua apestaban. Los peces flotaban, muertos. El hedor cubrió la tierra como un velo de muerte. Y entonces la voz de Moisés resonó por todo Egipto. Con esto sabrás que yo soy el Señor. Los magos intentaron replicar el prodigio, y de alguna forma lo hicieron. Pero no pudieron revertirlo. No pudieron purificar el agua. No pudieron calmar el llanto de las madres. La primera plaga había comenzado. La vio. Durante 7 días, Egipto bebió muerte, pero Faraón endureció su corazón. No los dejaré ir. Dios habló nuevamente a Moisés, y con voz firme, él declaró: si no escuchas la voz del Señor, nuevas señales vendrán sobre ti. Entonces vinieron las ranas. Miles, millones, saltaban desde el río, desde los estanques, desde cada grieta. Cubrieron los palacios, entraron en las camas, invadieron los templos, se metieron en los hornos, en los platos, en las entrañas mismas del imperio. Faraón por primera vez titubeó. Ruega a tu Dios que quite esto, y dejaré ir al pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron. Pero cuando el hedor se alzó, el rey cambió de opinión. No se irán, y con cada palabra suya, el juicio se intensificaba. Vino el polvo convertido en piojos. La tierra misma se volvió contra Egipto. Hombres, animales, todos cubiertos de una plaga invisible que ni los sacerdotes del templo podían entender. Uno de los magos egipcios, temblando, se acercó a Faraón. Este no es un truco. Este es el dedo de Dios. Pero el corazón del rey ya no escuchaba. Reflexión. ¿Cuántas veces el orgullo nos hace creer que podemos desafiar al cielo? ¿Cuántas veces endurecemos el corazón aún sabiendo que estamos enfrentando lo sagrado?
El faraón no era el único que ignoraba la voz de Dios. Hoy muchos lo hacen. Hoy las plagas no son físicas, son espirituales. Y el corazón endurecido sigue siendo el primer paso hacia la ruina. Cada palabra de Moisés era una advertencia. Cada señal, una oportunidad. Cada día que pasaba, un nuevo llamado al arrepentimiento. Pero el hombre que se cree Dios no teme al juicio, y el juicio estaba apenas comenzando. El Nilo corría majestuoso bajo el sol abrasador. Sus aguas eran como oro líquido para los egipcios, símbolo de fertilidad, de abundancia, de gloria nacional. Cada piedra del imperio respiraba por ese río. Cada cosecha, cada altar, cada oración, todo giraba en torno a su cauce sagrado. Pero cuando el orgullo de una nación se levanta contra el Altísimo, incluso los dioses de piedra tiemblan. Fue en la aurora de un nuevo día que Moisés volvió a presentarse ante el faraón. Esta vez no con palabras suaves ni con advertencias veladas. Sus ojos, firmes como la roca, miraban al trono con la seguridad de quien ya no hablaba por sí mismo. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí, golpearé las aguas del Nilo con la vara que tengo en mi mano, y se convertirán en sangre. El faraón, envuelto en su túnica púrpura, lo observó con desdén. No respondió, no se movió. Como si el juicio anunciado fuera una fábula para esclavos crédulos, pero la vara se alzó y tocó el agua. Entonces el río, sí, aquel que había sostenido al imperio durante siglos, comenzó a tornarse espeso, oscuro, rojo como la sangre recién derramada. Un hedor insoportable se levantó con el viento. Los peces flotaron sin vida, los canales se volvieron impenetrables, las tinajas apestaron en las casas y hasta los templos fueron invadidos por el silencio. El mismo río que una vez salvó a Moisés siendo niño, ahora se convertía en señal viva del juicio de Dios. Los sacerdotes del Nilo, envueltos en incienso, clamaban a sus dioses sin respuesta. Los magos intentaron replicar el fenómeno y de algún modo, con su arte engañosa, lo hicieron. Pero no pudieron revertirlo, porque lo que Dios había profanado, ningún hombre podía purificar. Durante 7 días, Egipto bebió su propio orgullo. Durante 7 días, el imperio que gobernaba el mundo no pudo beber ni una gota de agua pura. Y sin embargo, el corazón del faraón seguía sellado como una tumba. El Señor habló de nuevo. Y Moisés, sin temor, obedeció la voz del cielo. Extiende tu mano sobre los ríos, los estanques y sobre todo cuerpo de agua, y haré subir ranas sobre la tierra de Egipto. Las aguas comenzaron a bullir. Al principio fue un murmullo sutil, pero en cuestión de horas, Egipto entero fue cubierto por una invasión verde y viva. Las ranas salían del río como una ola interminable. Saltaban en los pasillos del palacio, invadían las habitaciones reales, trepaban por los tronos, se metían en las camas, contaminaban los alimentos, se posaban sobre los altares y hasta el mismo cetro del faraón fue tocado por su piel viscosa. Las ciudades se volvieron caóticas. El pueblo egipcio no podía dormir. Los sacerdotes corrían desesperados, las doncellas gritaban, los soldados retrocedían. Era como si la naturaleza misma hubiera enloquecido, como si los elementos ya no obedecieran a los dioses de piedra, sino a una voz más alta, más santa, más temida. Y entonces el faraón, quebrado por primera vez en su altivez, habló: ruega a tu Dios que quite esta plaga, y dejaré ir a tu pueblo, para que le ofrezca sacrificios. Moisés oró, y las ranas murieron, pero su hedor cubrió la tierra con un silencio fúnebre. Y cuando la peste fue retirada, el corazón del faraón volvió a endurecerse como hierro golpeado por el fuego. No se irán. Dios respondió con rapidez. Aarón extendió su mano y el polvo de la tierra se transformó en vida corrupta.
Piojos surgieron como tormenta invisible, cubrieron cuerpos y bestias, se metieron bajo la piel, invadieron cada rincón del imperio. Los magos egipcios, aquellos que presumían controlar los misterios ocultos, ahora se rascaban con furia, y uno de ellos, con voz temblorosa y el rostro cubierto de vergüenza, se acercó al trono y susurró: Este es el dedo de Dios. Pero ni ese reconocimiento quebró al rey. Su rostro permanecía impasible, su mirada vacía, su corazón una fortaleza cerrada a la verdad. Y entonces vino el zumbido. Una nube oscura cubrió el cielo. No era una tormenta, ni ceniza, ni polvo del desierto. Eran moscas. Moscas negras, gruesas, asfixiantes, que entraban en los ojos, en la boca, en las casas. No había refugio, ni en las cámaras del palacio, ni en los templos, ni en los campos. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, no hubo ni una sola mosca. Dios marcaba la diferencia. El faraón, ahora jadeando entre ruinas, ofreció un trato: Id y ofreced sacrificios a vuestro Dios, pero hacedlo aquí, dentro del país. Moisés negó con firmeza: No podemos ofrecer al Señor lo que es abominación a los egipcios. Debemos ir al desierto como Él nos ha ordenado. El rey, temblando de rabia y confusión, cedió un poco más. Id, pero no muy lejos, Moisés oró. Las moscas desaparecieron como si nunca hubieran estado. Y entonces la historia se repitió. El faraón endureció su corazón una vez más. Dios habló, y la peste cayó sobre el ganado. Caballos, camellos, ovejas, bueyes. Los campos se llenaron de cadáveres. El olor de la muerte se mezclaba con el polvo de los caminos. El sonido de los mugidos moribundos llenó el aire como una sinfonía de juicio. Pero en Gosén, cada animal seguía en pie. El rey envió mensajeros. Regresaron con la misma respuesta: El Dios de los hebreos ha hecho distinción. Pero Faraón no cambió. Entonces vinieron las llagas. Ceniza esparcida al cielo se transformó en úlceras purulentas. Ni los sabios, ni los magos, ni los soldados pudieron sostenerse. El dolor físico era insoportable, pero el faraón seguía resistiendo el dolor del alma. Cada plaga era una advertencia, cada señal una oportunidad, cada desastre una puerta de misericordia abierta. Pero el rey, encerrado en su orgullo, no las veía, y entonces el cielo habló en voz alta. Truenos, relámpagos y una tormenta como ninguna en la historia de Egipto. El granizo cayó con furia, fuego mezclado con hielo, ardían los campos, se quebraban los árboles, los hombres y bestias corrían sin rumbo. El juicio ahora era visible, audible, innegable. Faraón, esta vez quebrado de rodillas, clamó: He pecado, el Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Ruega a tu Dios, y os dejaré ir. Moisés oró. La tormenta cesó. Pero cuando el sol volvió a brillar, el corazón del rey volvió a oscurecerse. Lo que estás viendo tiene poder para transformar vidas, y tú puedes ser parte de eso. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte con alguien. Cada gesto simple ayuda a esparcir esta verdad a quien más la necesita. El cielo estaba en silencio, pero no por falta de juicio. Era solo el preludio de algo mucho más oscuro. La tierra temblaba, no por terremotos, ni por ejércitos marchando, sino por algo más profundo. Una inquietud invisible que se arrastraba bajo cada piedra, bajo cada templo, bajo cada corazón egipcio. El aire se volvía espeso, pesado, como si el mismo cielo se negara a seguir respirando. Dios había hablado, Moisés había advertido, y Egipto, que una vez fue símbolo de orden y poder, comenzaba a desmoronarse desde dentro. No era una invasión externa, no era un colapso militar, era un juicio espiritual, disfrazado de plagas naturales. El faraón, el rey Dios, aún creía tener el control.
Pero en sus cámaras privadas el miedo ya lo visitaba. Dormía menos, se despertaba entre suspiros, y cada nuevo amanecer traía consigo una plaga más oscura que la anterior. Las langostas aún no habían llegado, pero el alma del imperio ya estaba siendo devorada. Dios habló otra vez, y Moisés levantó su vara. El polvo del desierto se levantó en torbellinos, y con él el zumbido se convirtió en rugido. Langostas, en enjambres imposibles de contar, oscurecían el cielo, tapaban el sol, caían sobre los campos como un ejército hambriento. En minutos, lo que quedaba de las cosechas fue arrasado. Las plantas ya no florecían. Los árboles quedaron desnudos. Las calles se llenaron de crujidos secos. Hojas rotas, ramas trituradas, espigas vacías. Los egipcios salían a los techos para ahuyentarlas, golpeaban metales, encendían fuego, suplicaban a sus dioses, pero nada detenía el avance de los juicios del cielo. El faraón, exhausto y tembloroso, llamó una vez más a Moisés: «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Perdona mi pecado una vez más, y ruega al Señor para que aleje de mí esta muerte». Moisés oró, y un viento oriental se levantó, empujando las langostas hacia el mar. El silencio regresó, pero ese silencio no era paz, era juicio contenido, una pausa entre batallas celestiales, porque al ver el cielo limpio y los campos vacíos, el faraón cambió de parecer otra vez. Y entonces vino la oscuridad, no como una nube pasajera, no como una tormenta de arena. Era una oscuridad viva, espesa, una sombra que pesaba sobre los huesos. Durante 3 días, Egipto quedó envuelto en un velo tenebroso. Ni fuego, ni lámparas, ni antorchas pudieron quebrarlo. El sol no se alzó, la luna no se reflejó, los pájaros callaron, el tiempo se detuvo, los egipcios no podían moverse. Cada hogar se volvió una prisión. Cada aliento se hizo más difícil. Era como si Dios simplemente hubiera apagado la luz. Pero en Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. No era solo un contraste físico, era una declaración espiritual, una marca de que el Señor diferenciaba entre su pueblo y los opresores. Un mensaje silencioso, pero inconfundible. Cuando Dios retira su luz, ni todo el oro del mundo puede encenderla. El faraón, quebrado en su interior, aún trataba de negociar. «Id, adorad a vuestro Dios, pero dejad vuestros rebaños, dejad vuestros bienes». Moisés lo miró, con la firmeza de quien sabe que la obediencia parcial no es obediencia real. «Iremos con nuestros hijos y con nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y vacas, porque del Señor es todo, y no dejaremos ni una pezuña atrás». Y esa respuesta encendió la ira final del faraón. Su rostro se transformó, su voz se alzó como nunca antes. «Vete de mi presencia, no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo hagas, morirás». Moisés no tembló, no retrocedió, no gritó. Simplemente respondió con palabras que se clavarían como cuchillos en la conciencia del rey. «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». Reflexión. Hasta este punto, Dios había sido paciente. Había dado señales, había enviado advertencias. Cada plaga era una voz del cielo clamando por arrepentimiento. Pero cuando el corazón se cierra por completo, cuando la oscuridad es preferida a la luz, el juicio ya no se detiene. Si esta historia te impactó hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y envía este video a alguien. Tu acción ahora puede ser el hilo que llevará este mensaje a muchos corazones. En el silencio de la noche, el cielo comenzaba a prepararse para la última palabra. No habría más advertencias, no habría más negociaciones. Lo que venía no era solo justicia, era una herida que marcaría para siempre la historia de Egipto.
Y mientras el faraón se encerraba en sus cámaras reales, en las casas hebreas, se escuchaban nuevas instrucciones, una preparación, un sacrificio, una sangre, una señal, porque el juicio final no distinguiría entre trono y esclavo, solo entre obediencia y orgullo. Hubo un momento en que el cielo simplemente dejó de hablar. Durante días, Moisés había anunciado juicio tras juicio, plaga tras plaga, advertencia tras advertencia, y aún así, el faraón persistía. Cada palabra de Dios era respondida con un corazón más endurecido, como si el rey creyera que resistir al Altísimo lo convertía en más fuerte, cuando en realidad solo cavaba más profundo su propia ruina. Y entonces Dios ya no habló al palacio, Dios ya no rogó, Dios ya no negoció, solo anunció: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, y después de eso os dejará ir. Pero antes de esa última herida, antes de ese corte final que partiría el alma de una nación, vino algo más, algo aún más oscuro que la muerte. Una sombra, no en forma de plaga, sino en forma de silencio. Cuando la oscuridad descendió sobre Egipto, no fue un fenómeno natural, no fue un eclipse, ni una tormenta, ni nubes pasajeras. Fue algo espiritual, algo divino, algo tan profundo que ni las antorchas podían encenderse, ni el fuego podía mantenerse vivo. Era como si el mismo sol hubiese abandonado el cielo, como si la tierra ya no mereciera ser vista por la luz. Por 3 días completos, Egipto quedó envuelto en una oscuridad que se podía tocar, que se podía sentir, una oscuridad que entraba por los poros y se instalaba en los huesos. Los hombres no se movían, las madres abrazaban a sus hijos en silencio, los soldados dejaban caer sus lanzas. Los sacerdotes egipcios, aquellos que se enorgullecían de ver el futuro, ahora no podían ni ver su propia mano frente al rostro. Y el faraón, ese que se había creído Dios, se sentó en su trono, sin poder ver sus propios pies. La oscuridad lo desnudó, sin ejércitos, sin guerra, sin espadas, solo oscuridad. Y en Gosén, la tierra de los hebreos, había luz. No era una coincidencia. Era un contraste eterno, una declaración silenciosa pero poderosa de que Dios diferencia entre los suyos y los que lo resisten. Cuando la luz de Dios se apaga sobre un imperio, ya no hay poder humano que pueda volver a encenderla. Esa oscuridad era más que ausencia de sol. Era un mensaje, una pausa, una sentencia sellada con sombras, porque muchas veces el silencio de Dios no es falta de acción, es el eco previo al juicio más temido. El faraón, finalmente quebrado en su arrogancia, mandó llamar a Moisés una vez más, no con gritos, no con amenazas, sino con un susurro cargado de desesperación. Id, adorad al Señor, tomad a vuestros niños, pero dejad vuestro ganado. Una vez más, un corazón que quiere obedecer a medias, pero Dios no acepta mitades, y Moisés lo sabía. Tú mismo nos darás sacrificios, ni una pezuña quedará atrás, porque no sabemos con qué adoraremos al Señor hasta que lleguemos allí. El faraón levantó la mirada con los ojos marcados por la oscuridad, y entonces pronunció las palabras más duras hasta ese momento. Vete de mi presencia, no vuelvas a ver mi rostro, porque el día que lo hagas, morirás. Moisés se mantuvo firme. No titubeó, no se defendió, solo respondió con la serenidad de quien ya había visto a Dios cara a cara. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Esa respuesta no fue una despedida cualquiera, fue la señal de que el tiempo de la misericordia se había terminado. Si esta historia te impactó hasta aquí, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y envía este video a alguien. Tu acción ahora puede ser el hilo que llevará este mensaje a muchos corazones. En el campamento de los hebreos, la atmósfera era completamente diferente.
No había caos, ni confusión, ni desesperación. Había una orden, una instrucción precisa, una preparación santa. Dios había hablado a Moisés con claridad. Esta será la última noche. Hablad a toda la congregación. Cada casa tomará un cordero sin defecto. Lo inmolaréis al atardecer. Tomaréis su sangre y la pondréis en los marcos de las puertas. Y así lo hicieron, con manos temblorosas, pero obedientes, con corazones expectantes, pero rendidos. Mientras en Egipto reinaba la oscuridad, en los hogares hebreos ardía la luz. No era una luz común, era una luz de fe, una llama encendida por la obediencia. Los niños preguntaban, ¿por qué marcamos la puerta con sangre, padre? Y los padres respondían con voz grave, porque esta noche el ángel del Señor pasará por Egipto, y donde vea la sangre, pasará de largo. El cielo estaba en silencio, pero el juicio ya caminaba. Cada latido se volvía más lento, cada respiración más tensa, y mientras el faraón descansaba, creyendo que la oscuridad era el final, no sabía que el verdadero clímax estaba por comenzar. Reflexión. La oscuridad espiritual no siempre llega con escándalo. A veces se instala lentamente, en la mente que se niega a cambiar, en el corazón que insiste en resistir, en el alma que ya no distingue la voz de Dios del ruido del mundo. Pero cuando el silencio de Dios se manifiesta, no hay argumento que valga, no hay lógica que funcione, no hay religión vacía que lo explique, porque el silencio de Dios es el preludio del juicio más sagrado. La noche había caído, pero no era una noche como cualquier otra. El aire estaba denso, como si todo el universo contuviera la respiración. Ni los grillos cantaban, ni el viento se atrevía a soplar. Un silencio sagrado recorría las calles de Egipto. El mismo Egipto que se había reído de Dios, que se había levantado en soberbia, ahora permanecía inmóvil, sin saber que su hora había llegado. En los hogares hebreos, una luz temblorosa salía por las rendijas. No era la luz del sol ni de las antorchas, era la llama de la obediencia, del temor reverente, del pacto sellado con sangre. Cada casa tenía su puerta marcada, cada umbral llevaba la señal no de religiosidad, sino de confianza, porque Dios no pidió grandes hazañas, pidió fe. Y fue esa sangre, la de un cordero inocente, la que marcó la diferencia entre vida y muerte. En el palacio del faraón, la noche parecía tranquila. Nadie sabía lo que estaba por desatarse. El rey dormía rodeado de columnas de mármol y oro. Su primogénito, heredero del trono, de la gloria, de los dioses, descansaba en su lecho, ajeno a la tragedia que se acercaba. Pero a la medianoche, la tierra tembló, no con terremoto, no con fuego, sino con un lamento, un grito, un rugido que brotó del alma de una nación. Una sombra invisible caminó por las calles, entró en las casas, y en cada lugar donde no había sangre, tomó lo más preciado, el primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del preso en la cárcel, desde el ganado más fino hasta el siervo más olvidado. Ningún hogar egipcio fue librado. Un grito desgarrador se levantó como un eco sin fin. Las madres caían de rodillas, los padres golpeaban su pecho, los primogénitos yacían inmóviles, fríos, callados. Fue la noche más oscura de Egipto, no por falta de luz, sino por exceso de juicio. En los hogares hebreos, el silencio era de otro tipo. No había gritos, no había muerte, había un suspiro contenido, una mezcla de temor santo y esperanza viva. El ángel pasó, y al ver la sangre, siguió de largo. Fue la noche del Pesaj, la noche del paso, la noche donde el juicio no tocó a quienes estaban cubiertos por la sangre del cordero. Cuando el faraón despertó, su rostro ya no era el mismo. No había ira, no había altivez, no había desafío, solo vacío.
y un dolor que ningún hombre, por más poderoso que sea, puede esconder. Su hijo, su primogénito, el heredero de su linaje, el símbolo de su inmortalidad, estaba muerto. El rey cayó al suelo. Sus criados no se atrevieron a tocarlo, ni los dioses, ni los sacerdotes, ni el oro, ni los tronos. Nada pudo consolar al hombre que se creyó eterno. Y entonces, en medio de la madrugada, el faraón mandó llamar a Moisés, no con amenazas, no con condiciones, sino con una voz quebrada, entre lágrimas. Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, e id, y bendecidme también a mí. Por fin, el corazón de piedra se había roto, no por voluntad, sino por juicio, y el pueblo de Dios salió. Miles de familias hebreas caminaron bajo la noche, con la luz de la luna alumbrando sus pasos. No iban como esclavos huyendo, iban como hijos rescatados. Cada paso que daban era una afirmación de que la promesa de Dios no había sido olvidada. Cada lágrima que derramaban era memoria del dolor que por siglos habían soportado. Pero ahora eran libres. Y a lo lejos, el imperio más poderoso del mundo quedaba de rodillas. Su tierra cubierta de cadáveres, su trono sin heredero, sus dioses en silencio. Porque no fue Moisés el que derrotó a Egipto. Fue Dios. No fue con espadas, no fue con ejércitos, fue con juicio y con misericordia, porque el mismo Dios que hiere es el Dios que salva. La columna de nube apareció en el cielo, y el pueblo la siguió, día tras día, hasta que llegaron frente al mar, y cuando las ruedas del faraón comenzaron a sonar en la distancia, cuando el corazón del rey volvió a endurecerse por última vez, Dios abrió el mar, un muro de agua a la derecha, un muro de agua a la izquierda, y un camino seco en medio del abismo. Los hebreos cruzaron, cada niño, cada anciano, cada madre, cada padre. Y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron. El juicio fue completo. El mar se tragó la soberbia de un imperio, y el amanecer trajo libertad. Reflexión final. Dios no olvidó al pueblo que clamaba en silencio. Dios no ignoró las lágrimas de generaciones. Dios no pasó por alto la injusticia ni la esclavitud. Pero su respuesta no fue inmediata, fue perfecta. Él esperó el momento justo para que el mundo entero supiera que no hay otro como Él y que la sangre del Cordero siempre será el único refugio en la hora del juicio. El sol comenzaba a subir sobre el horizonte del desierto. Los rayos dorados tocaban la arena con delicadeza, como si el cielo mismo celebrara la libertad recién nacida. Moisés caminaba entre el pueblo en silencio. Sus pasos eran firmes, pero su alma aún estaba temblando por dentro. Atrás quedaba Egipto, el imperio que una vez se burló de Dios, ahora cubierto por el eco de gritos apagados. Sus palacios vacíos, sus templos derrumbados, su orgullo quebrado. Pero el pueblo de Israel respiraba, no con la respiración de los esclavos que escapan, sino con el aliento nuevo de quienes han visto a Dios actuar con poder y misericordia. Los niños miraban a sus padres con asombro. Las madres sostenían en sus brazos a los pequeños que ahora crecerían libres. Los ancianos, con lágrimas en los ojos, recordaban los años de opresión y comprendían que cada lágrima, cada clamor, cada día bajo el látigo, no fue en vano, porque el Dios de Israel había escuchado, había respondido, y lo hizo con mano fuerte y brazo extendido. Moisés se detuvo en lo alto de una colina. Desde allí podía ver el mar que había engullido al ejército enemigo, y delante la vasta inmensidad del desierto. Pero no era el desierto lo que importaba, era la promesa, la certeza de que aquel que los sacó los llevaría hasta el final.
Entonces alzó su rostro al cielo, y en sus labios una declaración que quedaría marcada en la historia. Así actúa el Señor, humilla al poderoso y levanta al oprimido. Cada plaga había sido más que un castigo, había sido una lección, un recordatorio divino de que no hay trono humano más alto que el trono de Dios, porque el faraón no cayó por estrategia, ni por fuerza militar. Cayó porque desafió lo sagrado y se encontró con el fuego eterno del juicio divino. Y ahora, ¿qué nos dice esta historia? Muchos creen que las plagas son solo parte de un mito antiguo, un relato lejano, ajeno a nuestra época. Pero la verdad es que hoy las plagas no son físicas, son espirituales. Hoy el orgullo sigue endureciendo corazones. Hoy hay quienes siguen construyendo imperios sobre injusticia, sobre mentira, sobre arrogancia. Y también hoy hay un Dios que sigue hablando, un Dios que aún envía advertencias, que aún llama al arrepentimiento, que aún extiende su mano antes del juicio. Pero cuando su voz es ignorada, cuando la gracia es despreciada, el silencio de Dios se convierte en el preludio del fin. Reflexiona. Si hoy estás caminando en medio de tus propias plagas, si tus batallas internas, tus angustias, tus pérdidas, no son casualidad, sino un llamado del cielo, Dios no hiere por placer, Él hiere para sanar, Él sacude para despertar, Él juzga para libertar. Y así como un pueblo entero fue redimido por la sangre de un cordero sin defecto, así también cada alma puede ser librada por la sangre del Cordero Eterno, Jesús. Porque este relato no es solo historia, es una sombra profética, es un espejo, es un clamor. Las plagas de Egipto nos recuerdan que Dios es paciente, pero también justo, que es lento para la ira, pero no tolera el pecado para siempre, y que hay un solo refugio, una sola señal que hace que el juicio pase de largo, la sangre del Hijo de Dios. Hoy, el llamado sigue siendo el mismo. Marca tu corazón con esa sangre, rinde tu orgullo, sal de tu Egipto, deja atrás las cadenas que has normalizado y camina, aunque sea por el desierto, pero hacia la promesa, porque el juicio se convierte en libertad cuando el corazón se rinde. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios. Suscríbete y comparte este mensaje. En este canal, cada día, recordamos que Dios sigue hablando a través de su palabra. El mar se cierra, el pasado queda atrás, y la libertad comienza hoy. Este no es un video común, es una historia contada como un filme épico, para que cada espectador sienta que está viviendo dentro de la escena.